Dar. Perdón, un segundo. Ya. Buenos días a todos. Hoy tenemos con nosotros al doctor. Permítame un segundo, es que se... Un segundo, por favor. Ay, perdón. Un segundo, por favor. Ay, perdón, se me está yendo la cámara. Permítame un segundo. Espera. Ya. Buenos días. Una disculpa. Eh, Hoy tenemos con nosotros al maestro Ernesto Alejandro Avendaño Ábalos, a quien le damos la más cordial bienvenida. Eh, el maestro Ernesto Alejandro Avendaño es licenciado en Derecho, especialista en Derecho Penal, especialista en Derecho Familiar y especialista en Derecho Civil y maestro en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con el diplomado en Violencia Familiar y Derechos Humanos por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha estudiado diversos talleres y cursos en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, INACIPE, Universidad de Girona, España, Colegio Mexicano de Oralidad Penal, AC. Es adjunto de profesor de la licenciatura en Derecho de la Facultad de Derecho de la UNAM, profesor titular en la maestría en Derecho de la Universidad Tecnológica de México, profesor titular de la licenciatura en Derecho de la Universidad del Valle de México y de diplomado en materia de juicio de amparo en la Universidad Londres. Ha impartido diversos talleres, cursos, conferencias, diplomados y entrevistas de radio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se desempeñó en el entonces Tribunal Superior de Justicia y en la Procuraduría General de la República, perdón, General de Justicia, instituciones ambas del Distrito Federal, adscrito a los juzgados penales de primera instancia en el reclusorio preventivo Varonil Oriente. Actualmente se desempeña como abogado postulante especializado en materia penal, familiar, civil y en el despacho Avendaño Abogados, del cual es fundador y titular. Doctor, le damos la más cordial bienvenida y lo dejamos con estos participantes del curso para que usted pueda brindarnos y aportarnos sus conocimientos. Alejandro, buenas tardes, gusto en saludarte y sobre todo agradecerte la oportunidad que nos des de aprenderte, mi estimado amigo, pues más que agradecido y aprenderte, mi buen Alejandro. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Les agradezco inmensamente su presencia. Agradecido con la maestra Norma Leticia por que me reciben la palabra. Muchas gracias al maestro Gabriel Luna, amigo, muchas gracias. Y a todos los que conforman la asociación o el grupo de estudio Luna, estoy muy agradecido con ustedes. Y desde luego todos los que están aquí presentes, que están destinando un espacio de tiempo en sus agendas, que es domingo, al final de cuentas muchos pudiéramos estar en reuniones familiares, que si en la calle, etcétera. Agradezco inmensamente esa disposición para estar en este grupo de estudio Luna y Asociados. Bueno, pues vamos a empezar. Mi exposición se basará desde el punto de vista teórico y práctico, ¿sí? Vamos a hablar sobre la problemática del acceso a los registros de la carpeta de investigación por parte de el investigado o imputado, y ahorita voy a comentar esta distinción que a veces se torna perversa, y su defensor, ya sea
público o privado. Bueno, pues aquí es importante comenzar afirmando que el acceso a la carpeta de investigación no solamente se trata del expediente físico que ustedes conocen, es decir, los registros físicos que constituyen meros registros antecedentes de la investigación, que no datos de prueba, porque en estricto sentido, el dato de prueba se invoca en audiencia. Entonces, no solamente es expediente físico, sino también el acceso a los objetos, y por objetos podemos entender, en el caso de un robo, las armas que se hayan empleado, es decir, los instrumentos, objetos o productos del delito. Hablemos en un robo de querer revisar el objeto del delito de robo. Por ejemplo, sabemos muy bien que todos ustedes litigan, o prácticamente todos litigamos, que cuando vamos a la agencia, resulta que en un robo ya están en bolsas de plástico los billetes de distintas nominaciones, que si la cartera, que si el celular, etcétera. Digo esto por citar un ejemplo. Entonces es importante a veces revisar de cuántas nominaciones son los billetes. No basta con la simple revisión de esta entrevista por parte del policía aprehenso, que refiere en su contenido que puso a disposición tales instrumentos, objetos o productos del delito. Habría que revisarlos. Entonces, no solamente los objetos, sino también los lugares en los cuales se haya realizado la investigación, el hecho o el hallazgo. Recordemos que esa vieja afirmación o concepción de que el lugar de los hechos o la escena del crimen era lo único que pensábamos para poder revisar, era la primera idea que nos llegaba a la mente. Pero, sin embargo, no concebíamos también que existía un lugar de la investigación y que en un caso de homicidio, no necesariamente el lugar donde fue hallado el cadáver, justamente se cometió el hecho. Entonces, habría que revisar los diversos hechos, obviamente con intervención de perito particular, si es el deseo de la defensa. Y también es importante que en estos accesos a la investigación se tengan en cuenta registros de voz, por ejemplo, en los casos de secuestro, que pudiera haber un registro de las llamadas de la víctima o en su caso de los presuntos secuestradores hacia la familia. Y también hablemos de los registros de video. Como ustedes bien saben, en los hechos de tránsito vehicular tenemos, por ejemplo, las videograbaciones de la cámara del C2 o del C5 de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, que pues ahora ya saben que ahora con este sexenio se adoptaron medidas distintas por cuanto a para poderlo reproducir. Yo cuántas veces he ido a las agencias y resulta que me dicen, bueno, pues yo le doy copia en disco o le doy en una USB, pero está que no se puede reproducir porque tiene un sistema de seguridad específico que los particulares no tenemos. Entonces ahí tenemos dificultades, ¿no? Ahí también es importante tener ese acceso. He revisado casos de carpetas de investigación de abogados revocados que resultó que no exigieron ese acceso a los contenidos de la cámara del C2, las imágenes de la cámara del C2. Se fueron simplemente por lo que decía la opinión pericial en materia de videoforense. Si partimos de la idea de la vieja buena fe que tenía el Ministerio Público, bueno, pues entonces yo creo que mejor le creemos todo lo que nos diga de palabra y todo lo que nos diga al momento de presentarnos con el auxiliar ministerial o el agente del Ministerio Público. Sin embargo, esa buena fe se ha venido perdiendo, se ha ido diluyendo con el tiempo, con el ejercicio del poder punitivo del Estado. Un poder punitivo del Estado que se ha pervertido en intereses políticos. Vemos casos de prácticas que se han conocido en las fiscalías el día de hoy, como invento una detención por
por un narcótico, y luego entonces el tiempo que tengo, voy construyendo la orden de aprehensión por diverso hecho. Y muchas prácticas. Entonces, en ese sentido, pues también estos accesos a las imágenes del CEDOS, ¿no? Que es parte de la investigación. Entonces, el acceso a los registros de la investigación conforma todo este universo de elementos que les comento. Que por supuesto, los objetos, los registros de voz, los registros de audio y acceso a lugares, todo esto va a quedar previamente registrado mediante estos registros de investigación. O sea, es muy difícil ver un caso en el que se aparezca un arma, aparezca un objeto sin haber un previo registro. Es difícil. Entonces, esta es la carpeta de investigación y los registros. Pareciera que cuando vienen nuestros clientes al despacho o se brinda una asesoría, quien no lo tenga, a lo mejor en un restaurante o a lo mejor vía telefónica, y le consultan un asunto en el que le dicen, bueno, licenciado, es que en mi caso me dijeron que mi novia me dijo que me iba a acusar de violación porque rompimos la relación y tengo mucho temor. Bueno, ahí el buen defensor dirá que una simple sospecha no puede constituir un acceso a la carpeta de investigación. Y ahorita vamos a comentar estos temas. Entonces, hay una preocupación que surge del parte de los usuarios del sistema de justicia o de los clientes que se puedan tener en los casos de defensores particulares en querer la defensa, en querer ejercer esa contradicción. Oye, licenciado, lo que pasa es que esto no es cierto, la violación me la está inventando porque es un capricho. Bueno, entonces, inmediatamente como defensores pensamos en la carpeta de investigación, que si escucho al cliente o al usuario del servicio de justicia, porque también la defensa no solamente puede ser privada, puede ser pública. Entonces, a lo mejor no habrá un defensor público aquí, pero y si lo habrá, pues bienvenido, ¿no? Pero en ese caso, los usuarios de justicia también es importante asesorarlos. Y entonces vamos a recoger su versión, vamos a recoger la información probatoria que pudieran tener a través de órganos de prueba. Sin embargo, hay que también observar la otra versión. ¿Qué dijo la víctima o ofendido? ¿Qué dijeron los policías? ¿Qué dicen los testigos? Que hasta ese momento se saben que pudieran haber acudido a la agencia del Ministerio Público, porque, y digo se saben porque pues, el usuario o el cliente no ha tenido acceso a la carpeta. Él supone quienes pueden ir a la investigación. Entonces, en esos casos, pues lo que uno tendría que responder es con prudencia decir, bueno, pues déjenme, voy a revisar cuidadosamente si tenemos primero acceso a la carpeta. No nada más construye una teoría del caso o, como decía mi amigo Eric Rauda, una estrategia de defensa, porque no siempre es una teoría del caso, también habría que ejercer una estrategia de defensa. Entonces, no, hay que ver la otra versión. Y necesitamos la carpeta de investigación y todos los objetos, accesos a audios y copias de audios y demás. Claro que el acceso a la carpeta desde que se aprobó la reforma constitucional de 18 de junio de 2008 para implementar el sistema de justicia penal y seguridad pública, que ya de nuevo ya no tiene, hay quienes todavía digan nuevo, habría que ver en qué contexto lo dicen, pero generalmente ya no es nuevo. Se implementó o más bien se repitió en un artículo 20 lo que pudieran ser los derechos del imputado, ¿no? Que anteriormente eran del procesado. Sin embargo, hubo un cambio de matiz. En el apartado B, que consagra los derechos del imputado, fracción sexta nos señala que se le dará facilidad a todos los datos de la investigación. Y luego nos señala, bueno, pues se le permitirá el acceso a la carpeta de investigación, a los registros que conforman la carpeta de investigación, al imputado y a su defensor. Aquí, ojo, no solamente es al imputado y al defensor. Y aquí hago un pequeño paréntesis. Recordemos que el derecho de defensa no siempre es un derecho técnico, una defensa técnica.
La defensa técnica y adecuada se le encomienda al defensor, mientras que la defensa material la tiene, es titular, el imputado, genéricamente hablando. ¿Por qué? Porque vemos muchos casos en los que defensores en las audiencias pues callan a sus clientes. No, tú no digas nada, yo voy a inventar una versión, yo te voy a decir que vas a inventar. Defensores que van a la audiencia, por ejemplo, que van a la audiencia inicial, incluso solicita la duplicidad del plazo constitucional, pensando que con la simple la declaración del imputado y unos cuantos testigos se va a quebrantar la causalidad del hecho, o en su caso evidenciar una contradicción suficiente para lograr una no vinculación. Hay que tener mucho cuidado. Entonces, en ese sentido, el defensor va a decir, bueno, pues usted cállese, ¿no? Sin embargo, aquí es importante que esa defensa material también se ejerza. Decir, bueno, permítame, defensor, yo tengo esta postura, respeto sus conocimientos, quiero expresar eso ante su señoría. Entonces es muy importante también considerar la defensa material. Por eso, cuando el artículo 20, en su apartado B, fracción sexta, refiere imputado y defensor, es reconocer dos tipos de defensa. Entonces nos dice, tendrán acceso a los registros de la carpeta de investigación, todo el universo que yo les comenté, cuando se encuentre o sea, el imputado detenido, cuando sea llamado a comparecer o a rendir su entrevista, y hasta ahí se queda la norma constitucional. Ya después la ley secundaria, en este caso el Código Nacional de Procedimientos Penales, se encarga de desarrollar en una línea argumentativa mucho más esta hipótesis. Ya cuando viene el Código Nacional, en su artículo 218, nos refiere quiénes pueden tener acceso a la carpeta de investigación. Y nos refiere exactamente que no puede ser cualquier persona. Es decir, está limitado, está restringido a cualquier persona. ¿Y por qué estaría restringido a cualquier persona? Porque para empezar no habría interés jurídico, sino un interés simple que no trascendería. Y segundo, por los riesgos que puedan representar en el éxito de la investigación. Imaginemos un caso mediático en el que puedan acceder hasta políticos de otros partidos. Bueno, un mediático que tenga tintes políticos, que tenga mano otros partidos políticos distintos al partido de la persona imputada o de la persona investigada, o en su caso las intromisiones del crimen organizado, o cualquier persona, igual no necesariamente integrar ciertas ocupaciones o ciertos grupos, sino cualquier persona que tenga un interés en maldeformar, en manipular, en destruir la investigación. Entonces, no cualquier persona. Y prefiere nada más las partes técnicas, perdón, no técnicas, las partes procesales o las partes, que en este caso sería por un lado el imputado y su defensor, y por el otro la víctima u ofendido y su asesor jurídico. Aquí, pues, en cada caso nos da un tratamiento distinto. En el caso de la víctima o ofendido o asesor jurídico, no tenemos ningún problema, porque van a tener acceso desde el inicio de la investigación. Desde que se presenta la denuncia, querella o acto equivalente, van a tener acceso a la carpeta de investigación. Puede ser el caso siempre y cuando se les reconozca su calidad. Eso es una condición importante. No siempre hay que revisar una interpretación jurídica, gramatical o siempre literal de la norma, porque si así lo decimos, bueno, entonces ahí dice que inmediatamente si yo dice la víctima, y por tanto si yo soy víctima, oye, dame acceso a la carpeta, ¿no? Digo, no obstante que yo no fui denunciante. Hablemos un caso de una violación en el que dice, bueno, pues el hermano es quien denuncia, pero la víctima, quien resiente el daño, pues es la persona que recibió la cópula. Y puede decir, bueno, pues oiga, Ministerio Público, yo soy la víctima. Tenemos que hacer una intervención armónica, porque entonces tendría que ser reconocida su calidad, su carácter. Y esto ahorita lo vamos a aplicar con el caso del imputado.
que es una de las exigencias que va a realizar o que se ha venido realizando en la evolución interpretativa que se han hecho de los amparos y contradicciones de tesis y de criterios. Ahorita vamos a comentar. Entonces, en ese sentido, pues no habría problema mientras la víctima ofendida que les reconozca tal carácter, el asesor jurídico también de igual manera, porque pues si es un estudiante de la carrera, bueno, pues va a decir, pues yo no tengo la cédula, pues no se les va a poder reconocer inmediatamente. Entonces habría que reconocer ese carácter. Y ahí no habríamos problemas. Claro está que ahí no se marcan ciertas limitaciones. Por el otro lado tenemos al caso del imputado y su defensor, que aquí sí va a haber ciertas limitaciones al acceso a la carpeta de investigación y nos remite del artículo 18, el artículo de 218 nos hace ciertas especificaciones, desde luego que en conjunto con el artículo 113, fracción octava, que nos refiere al derecho del imputado. ¿Cuáles son? ¿En qué momentos podrá tener acceso a la carpeta de investigación? Bueno, pues fueron los que ya mencioné yo, ¿no? Una vez que se encuentra detenido, una vez que se ha citado a comparecer o a recabar entrevista, y tercero, que sea aquí ya la norma secundaria ya incorpora el elemento del acto de molestia. No lo vemos en el artículo 20 constitucional, pero sí en el 218 del Código Nacional. Entonces, el acto de molestia, sea sujeto a un acto de molestia. Y hasta aquí pareciera que, bueno, pues tenemos estos tres hipótesis. En algún momento también se interpretó que decía la norma, bueno, pues si dice, hay un apartado de la norma que dice el acto de molestia, siempre se le pida, siempre con la finalidad de recabar entrevista, es con acto de molestia y siempre con la finalidad de recabar su entrevista. Ya se interpretó que el acto de molestia no necesariamente es con la finalidad de recabar entrevistas, sino que es un acto de molestia. Punto. Y ahorita lo vamos a comentar. Entonces, hasta ahí ha quedado el artículo 218, el 103 en su fracción octava. Sin embargo, empezaron a ver, pero algo que se me está pasando, importante. Estas son las limitaciones. Claro está que cuando ya se levante el acceso, el acceso a la carpeta, ya no se mantenga en reserva los registros de la investigación, ya el imputado y el defensor podrán acceder siempre y cuando también se respeten los derechos de privacidad de las víctimas ofendidas. No, tampoco se trata de me das copia de todo. Incluso yo quiero saber el teléfono fijo, celular, quiero saber el domicilio de la víctima ofendido. Eso no. Inclusive hay ciertas limitaciones prácticas que han surgido y que desde luego que ha inquietado a muchos defensores. Por ejemplo, cuando ya se tiene acceso a la carpeta, resulta que habiendo una opinión pericial en psicología, resulta que no suele el Ministerio Público, bueno, no el Ministerio Público, sino no le suelen remitir al Ministerio Público las baterías o pruebas psicológicas. Esto inquieta mucho a los defensores, porque realmente si se dice que de la evaluación se encontró esto y que de las técnicas que fueron aplicadas fue un dibujo de un sujeto desde abajo del árbol en la lluvia, se aplicó una escala de no sé qué, y así asado, pues uno quisiera decir, bueno, pues voy a revisar ese dibujo, voy a revisar esa escala de no sé qué, perdón, si hay algún perito en psicología, no soy experto en psicología, pero esas baterías o pruebas psicológicas uno quisiera revisarlas. Cuando resulta que uno formula una petición al agente del Ministerio Público para requerirle al perito de la materia que envíe esas baterías o pruebas psicológicas, hay muchos ministerios públicos que llegan a desechar de inmediato, a negar ese acto de investigación, señalando que por datos de privacidad y para no vulnerar a la víctima, no se pueden remitir. O habiendo otros casos en los que la gente del Ministerio Público sí admite esos actos de investigación, pero resulta que el CABI dice, yo no te puedo remitir esa información porque es reserva de las víctimas. Esa inclusive, cuando asistió la víctima, le hice firmar un documento de
de consentimiento o no a la publicidad de esta información. Y me dijo que no, que estaba reservada. Entonces, encontramos obstáculos determinados en la práctica que no están expresamente señalados en el Código Nacional. Ya decía yo hace ratito sobre el acceso a las imágenes de la cámara del C2 o del C5, que antes de, me parece, de los inicios de este sexenio o el anterior, no recuerdo, o desde que inició el código, el sistema acusatorio en la Ciudad de México, se podía acceder fácilmente a las imágenes del C2 en tanto que el disco ya estuviera en la carpeta de investigación. Y desde luego ya el imputado y su defensor ya no tuvieran esta reserva. Se decía, bueno, pues licenciado, necesito una copia, perfecto, dame tu CV y demás. Y entonces uno ve a la oficina, al despacho, y se podía abrir las imágenes. Ahora con estos mecanismos supuestamente de seguridad, ya no es tan fácil abrirlos. Hay veces que le dices al propio Ministerio Público, bueno, pues entonces le pido que a tu asistente de cibernética o de informática me lo convierta en un fácil acceso. Y resulta que el de informática subes al segundo piso, tercer piso, te manda a tal lado y el de informática te dice, pues mire, licenciado, sí se abre, lo puede ver en ese momento, pero yo también tengo el mecanismo. ¿Y qué cree? Que el mecanismo no se puede abrir. Entonces empiezan complicaciones, y no es un tema de ignorancia de los abogados, sino que al final de cuentas son ciertos mecanismos que tiene la propia institución y que no está obligado a conocer el defensor. Entonces, ahí tenemos problemas y tenemos que ingeniárnoslas, ¿no? Tenemos que saltar esos obstáculos. A mí me ha pasado casos, bueno, sí, casos en los que se me permite grabar frente a la computadora del Ministerio Público, pues, porque me llevo bien con él y bueno, pues me permite. Y yo diciéndole, bueno, pues entonces el acceso debe ser adecuado. Entonces, hay que encontramos en la práctica algunas limitaciones al acceso a la carpeta de investigación. Sin embargo, si ya no se mantiene en reserva, jurídicamente hablando, ya se puede acceder en términos generales a la carpeta. Sin embargo, fíjense que se ha venido presentando una serie de problemas. Para acceder a la carpeta cuando está todavía reservada. Es decir, todavía no se le detiene, todavía no ha sido citado para comparecer o para recibir entrevista y todavía no es, y en el último caso pudiera ser como sujeto de un acto de molestia, ¿no? Porque si en esta, de hecho, la evolución interpretativa de los amparos que se han venido resolviendo por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fíjense que han venido interpretando en determinados casos específicos. Yo me voy a permitir a comentaros. Tenemos la contradicción de tesis 149 diagonal 2019. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que la negativa de las copias de la carpeta de investigación no debía de darse. Si efectivamente el imputado era llamado ante el juez de control para la audiencia de formulación de imputación, debía de otorgársele todo el tiempo disponible para poder preparar su defensa. Inclusive, esto lo refiere el propio Código Nacional, que incluso es otro caso de acceso a la carpeta. No nada más el acceso a la carpeta se trata de cuando ya estuviera detenido, sea citado, o sea, sujeto de un acto de molestia, sino también cuando sea llamado, o sea, citado, o sea, realizado una forma de conducción a la audiencia ante el juez de control, la audiencia inicial. Si supongamos es un citatorio de la unidad de ejecución judicial número X, 5, 4, ahí en Doctor La Vista, y entonces ese citatorio se notifica por vía llamada telefónica. Entonces, habría primero que tener el tiempo suficiente, razonable, para poder acceder a los registros de la carpeta de investigación, de acudir, el defensor tendría que acudir a la fiscalía por sus copias, siempre que no haya sido llamado, no haya conocido antes. Cuando obviamente haya conocido antes de la carpeta de investigación el imputado o su defensor,
tendría que actualizarse de cuáles fueron los últimos registros para estar al tanto. Porque muchas veces a última hora se incorporan algunas cosas y llegas a la audiencia inicial y cuando te corren con la copia dices, esto no lo vi. O sea que tener mucho cuidado, hay que ir antes, en ese supuesto hay que ir antes para imponerse de todos los registros de la carpeta de investigación. Y hay que ver desde luego que se respeten las 48 horas previas a la audiencia para hacer cita. El Código Nacional nos refiere a 48 horas. Es el tiempo razonable que sea, el plazo razonable que se ha estimado por parte de nuestro sistema jurídico para que el imputado y su defensor puedan acceder a esas, puedan preparar su defensa. Así lo ha estimado la ley. Entonces, pero eso no es problemático en tanto que en la audiencia inicial pues la defensa manifiesta que no está debidamente preparado en su defensa y pueda incluso solicitar la prórroga hasta por 10 días. Entonces, ese es otro caso de que se debe respetar previo a la audiencia inicial esta posibilidad de acceder a la carpeta de investigación. Entonces, esta contracción de tesis 149/2019 resulta por la primera sala, señala este punto, que no podrá negársele las copias de la carpeta de investigación. Pero ahí, hasta ahí todavía no había tanto problema, no había tanto, más bien no se había evidenciado tanta situación. Ya en el amparo en revisión 336/2019, un quejoso, una persona, ahora sí alegó el tema de la constitucionalidad, por más bien no la constitucionalidad, sino más bien la convergencia de los artículos 218 y 113 fracción octava, la convergencia o digamos armonización, si tenía una armonización con lo que había resuelto la jurisprudencia interamericana en los casos de Ruano Torres contra El Salvador y Barreto Leiva contra Venezuela. Les pongo en contexto, estos casos dilucidados en la Corte Interamericana de Derechos Humanos habían puesto de relieve si desde el inicio de la investigación se debía de notificarse, debía de llamarse al imputado o su defensor para comenzar su ejercicio de defensa. Se había cuestionado porque en las constituciones locales de estos países se decía que desde la acusación a partir de entonces tenía que ser llamado el imputado o su defensor. Había, digamos que en esos casos sí se había dicho que desde el inicio del procedimiento debe garantizarse el derecho de defensa. Sin embargo, ya después se hizo unos argumentos en esas sentencias por tanto, a darle un sentido de alcance mucho más amplio. Es decir, bueno, aclarando, si desde el inicio del procedimiento deberá de respetarse los derechos del imputado, como el caso de la dignidad, ¿verdad? La dignidad. Yolanda, ¿puedes apagar tu micrófono, por favor? Disculpe, maestro. No, o sea, tendría que respetarse desde el inicio del procedimiento en los derechos al imputado, pero una vez que se formule la acusación, ya habrá la posibilidad de acceder a los registros de la acusación. Entonces, mal se interpretó por este quejoso, porque decía, bueno, si desde el inicio, si aquí en el caso mexicano, desde la denuncia, querella o acto equivalente, que da pauta al inicio de la fase inicial de la investigación y del procedimiento penal en general, entonces tendría que dárseme acceso. Si estamos en un plano de igualdad con la víctima, el ofendido y el Ministerio Público, yo también, ¿no? Digo, pues qué mal que me estén dejando fuera. Eso es lo que se empezó a alegar desde ese amparo en revisión 333/2019. Si había esta convergencia, si había esta disparidad entre la jurisprudencia mexicana y la jurisprudencia interamericana. Y la Corte llegó a la conclusión de que las hipótesis consistentes a mantener en reserva la carpeta de investigación, esto es, que no se le haya sido detenido, que no se le haya citado, que no haya sido sujeto de acto de molestia, son totalmente constitucionales y, por supuesto, convencionales.
La Corte reconoció que a pesar de que la jurisprudencia interamericana es aplicable a nuestro sistema jurídico, no obstante, debe digamos, armonizar con la Constitución. O sea, no puede estar por arriba de la Constitución. Y porque se ha dicho que, bueno, la supremacía constitucional es antes que nada. Ahí pareciera que hay una como especie de mala interpretación de muchos operadores del sistema en cuanto que los instrumentos internacionales, si son más protectores, entonces tendrían que ser los que son aplicables. Fíjese que esta mala interpretación ha variado, se ha modificado, porque, y esto lo vemos con la prisión preventiva. La prisión preventiva vemos que ya no fue suficiente la Constitución. Ya vemos que la Constitución ahí se cayó su supremacía, porque se le está dando más preferencia a la convencionalidad, a la protección de derechos humanos, lejos de que esto esté previsto en derecho interno, ¿no? Entonces, desde un primer momento se pensó en una interpretación mala de los operadores jurídicos, pero esta interpretación mala que se pensaba de los operadores jurídicos ha evolucionado y ya podemos decir que este principio de supremacía constitucional ya no es el todo, sino que el todo es el derecho humano en cuestión, analizar el derecho, ya no importando en qué documento normativo se encuentre consagrado. Si es que ese es supremo, no es supremo, bueno, esto ya está quedando en decadencia. Sin embargo, en este amparo de revisión, se dijo, bueno, la jurisprudencia interamericana no es que esté en contradicción con el caso mexicano, sino la jurisprudencia interamericana, más bien hay que interpretarlo de mejor manera. Aquí, cuando en los casos de Barreto, Leiva y Ruano Torres, te dicen que a partir de la acusación es a partir de que ya se formaliza la acusación, no desde el inicio del procedimiento. Así lo interpretó la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, ya después viene una contradicción de criterios 2/2022, en el que se dice que la negativa o omisión por parte del Ministerio Público para permitir el acceso a los registros de la investigación no puede basarse en una mera sospecha. Es decir, no porque haya ciertos indicios o cierta probabilidad de que yo esté denunciado o que yo esté siendo investigado, puedo pedir al Ministerio Público que me permita el acceso a la carpeta de investigación. Yo he tenido casos en los que han venido a mi despacho y me dicen, yo recuerdo 2 casos, bueno, he tenido muchos, pero recuerdo 2 casos en este momento. Un primer caso en el que, derivado de una controversia de orden familiar, se le asesora al cliente en cuanto al tema de hijos, al tema de las posibilidades de solución a través de convenio. Se analiza el tema de guarda y custodia de las convivencias, se analiza si existe violencia familiar o no, etcétera, etcétera. Y entonces una de esas el cliente me dice, bueno, entonces, licenciado, yo creo que me va a denunciar por lo que usted quiera, porque es una persona que siempre me ha perjudicado, siempre me ha inventado cosas, es una persona muy celosa, muy tóxica. Yo creo que me va a inventar una violación, un acoso sexual o incluso una violencia familiar, ¿no? Entonces, no porque haya una suposición, una mera suposición, entonces se tendrá que dirigir un escrito al fiscal general de justicia de la Ciudad de México para decir, bueno, pues de todas tus fiscalías, dime si hay algo en contra de esta persona, ¿no? O sea, una mera sospecha. Y aun cuando sí se haya iniciado una carpeta de investigación en contra de esta persona, bueno, pues no sé, tampoco se puede decir que tenga acceso a la carpeta en tanto que diga que se le está investigando. Entonces, aquí la Corte señaló que la mera sospecha también no es constitutiva de una forma de acceder a la carpeta. También yo recuerdo otro caso en el que es un abuso sexual. Aquí sí, ahí inició una carpeta de investigación, pero realmente no ha habido un acto de molestia, no ha habido nada. No se le ha detenido, no se le ha citado, no ha habido nada, no ha habido una intromisión en sus derechos fundamentales para hablar del acto de molestia. Entonces, pues realmente
Aquí se le está investigando, pero no porque se le está investigando, se va a poder hacer a la carpeta de investigación. La Corte, esto puede ser una sospecha, incluso una sospecha de una aprehensión, porque decía el cliente, bueno, yo no puedo yo sospechar que se me puede girar una orden de aprehensión, licenciado. Entonces yo quiero defenderme. Sin embargo, en esa sospecha se sabe que hay una carpeta de investigación, pero hay una sospecha que se le pueda aprender. Entonces se podría igual formar un escrito, pero el Ministerio Público no podría fundamentar y motivar un acceso a la carpeta de investigación con base en esta mera sospecha, ni siquiera habiendo una intromisión de derechos fundamentales. Y ya finalmente llegamos al amparo en revisión 347/2022, que es un amparo en revisión que se publicó hace unas cuantas, bueno, cuya tesis jurisprudencial se publicó hace unas cuantas semanas, en el mes pasado, si no mal me equivoco, y que nos dice, bueno, que los actos de molestia son un motivo para permitir el acceso a la carpeta de investigación. Pero si ustedes revisan las tesis, porque me parece que son tres tesis, estas tesis nos refieren a que si el acto de molestia restringe derechos fundamentales, entonces no hay razón para no permitir el acceso a la carpeta de investigación. Porque esto no podemos dejar al imputado en un estado de incertidumbre jurídica para saber en qué momento se le va a fijar su situación jurídica. Porque muchas veces pasa que cuando se conoce una carpeta de investigación y ya se están realizando requerimientos de información a la institución público-privada donde labora el imputado, resulta que ya se conocen muchas cosas, ya se conoce que hay un número de carpeta, ya se conoce si es el caso, a veces el nombre de la víctima, o en el caso, o si no, es el caso de que ya se están pidiendo ciertos datos específicos. Entonces, realmente cuando se formulan escritos, peticiones de acceso, se contesta diciendo, bueno, pues es que no tiene el carácter de imputado. Y este carácter de imputado se define en tanto que se les ha señalado, conforme al artículo 112 del Código Nacional, que se ha señalado como autor o partícipe de haber cometido probablemente un hecho señalado por la ley como delito. Entonces, ese señalamiento aquí es muy importante aclarar que el señalamiento no es que la haga la víctima, o sea, para efectos de llamarle imputado, no es que lo señale la víctima, o sea, no es que lo señale el ofendido, no es que lo señale el policía apresor, es que lo señale el Ministerio Público. Entonces aquí la Corte se hizo pues una amplia interpretación porque decía, bueno, por lo que hace al derecho, a los tres casos de restricción al acceso a la carpeta de investigación. Primero, que no esté detenido. Pues esto es, dice la Corte, esto no hay problema. Mientras esté detenido, es un caso grave para poder permitir el acceso a la carpeta de investigación, porque es un nivel de intensidad de la afectación de uno de sus derechos, que es la libertad personal o de ambulatoria, que genera esta necesidad de desplegar el ejercicio de una defensa adecuada. Fíjense que siempre la Constitución y el Código Nacional nos refieren sobre la palabra detención, detenido. Sin embargo, no nos refiere que un caso para levantar la reserva un caso para levantar la reserva de la carpeta de investigación será cuando esté retenido. No nos dice eso. O sea, tal parece que se está diciendo que cuando hablamos de detenido, hablamos del momento en el que se está ante los casos del artículo 146, que una persona o ya sea una autoridad ejerce sus funciones para detener a una persona, ¿no? Y que solamente la detención va a ser en ese intervalo de tiempo, desde el momento en el que se actualizan los casos del artículo 146 del Código Nacional, hasta el momento que lo pone a disposición ante el Ministerio Público. Pero no, la palabra detención para efectos de esta interpretación es en sentido amplio, no en sentido estricto, porque la detención en sentido estricto es justamente lo que les acabo de comentar.
Porque ya después de que la detención como concepto desaparece al momento en el que lo ponen los agentes de policía, lo ponen ante la disposición del Ministerio Público, pues obviamente el Ministerio Público tendrá que emitir un acuerdo de retención y de verificación de la flagrancia. Y verificación de la flagrancia y de retención. Y entonces ahí ya podemos hablar de una privación de la libertad personal, pero ya no fuera de la agencia, sino dentro de la agencia. Por ahí la palabra retener. Si ustedes buscan el diccionario de la Real Academia Española, retener es en un lugar. Es decir, en este caso, las galeras, la zona de seguridad de la agencia del Ministerio Público. Entonces, ahí ya no, obviamente, no podemos interpretarlo de manera muy limitada, muy literal, ¿no? Tendríamos que interpretar en forma armónica y sistemática. Entonces, la detención en sentido amplio, es decir, desde que se comete, desde los actuales los casos del artículo 146 hasta que lo pone a disposición ante la presencia del juez de control. Inclusive todavía hasta antes de que se resuelva la medida cautelar, hablamos de una detención en sentido amplio. Incluso yo creo que diría todo el procedimiento, porque si hablamos de detención en sentido amplio, pues hablamos de cualquier acto privativo de la libertad. Entonces, para efectos de este contexto, tendríamos que hacer esta diferenciación entre la detención en sentido estricto y la retención. Hablamos de la detención en sentido amplio para efectos del artículo 218 y 103 fracción octava. Y desde luego que para hablar de detención, estamos hablando de los casos autorizados por el artículo 10 constitucional. Es decir, hablamos de la detención en cierto sentido, que tenemos que hablar de la detención por flagrancia, bajo los tres supuestos del artículo 146, desde luego el caso urgente y también la orden de aprehensión como regla general. O sea, la regla general es la orden de aprehensión y las excepciones, la detención es por caso urgente y flagrancia. Entonces, estos son los casos autorizados en un régimen penal, porque si hablamos en un régimen jurídico distinto, administrativo sancionado, quizá hablamos del arresto. Inclusive podemos hablar en el tema de el arresto como medida como un medio de castigo, ¿no? Un medio de apremio, ¿no? Entonces, en ese sentido, solamente voy a limitar el régimen penal, y el régimen penal, solamente los casos autorizados por el artículo 16, hablamos de una detención. Es decir, si el sujeto se levantará la reserva de los registros de la carpeta de investigación, siempre que sea detenido en flagrancia, en caso urgente, por orden de detención o orden de aprehensión. En esos casos tendrá acceso a la carpeta de investigación. Dice la Corte, no tenemos problema en este caso. La Corte continúa en ese análisis del amparo en revisión 347 de 2022 en el tema de cuando se levantará la reserva al acceso a la carpeta de investigación cuando sea llamado a comparecer o se le pretende recabar su entrevista. Y aquí reconoce dos casos de los cuales ya comentamos, cuando el agente del Ministerio Público lo cite a sede ministerial para permitir el acceso a la carpeta y pueda tener el derecho a rendir su entrevista con. Y también el otro caso en el cual, por una forma de conducción a la audiencia, en este caso citación, el juez de control lo requiere para su presencia, ¿no? En esos casos, el imputado y su defensor tendrán acceso a los registros de la carpeta de investigación. Y como ya lo dije, como en la contradicción de tesis 149 de 2019, a tener acceso a copias de la carpeta. Copias del papel, de físico, copia de videos, copia de audios, hasta ahí, ¿no? Entonces, ahí la Corte pues, realmente no tiene problema. Dice, bueno, aquí no hay problema en cuanto a estos casos de citación y demás. Ya donde viene el problema es el tercer supuesto para levantar la reserva al acceso local a la carpeta de investigación, que es cuando se genere un acto de molestia.
Fíjense que este acto de molestia nos remite al artículo 266. El artículo 266, ustedes lo revisan, no realiza ninguna definición clara y precisa de lo que pudiera entenderse por acto de molestia. Tenemos que realizar una interpretación armónica, sistemática y conjunta. El artículo 266, en esencia, nos refiere de que todo acto, ¿cómo debe ser todo acto de molestia? Con respecto a la dignidad. También nos refiere que el acto de molestia, cuando haya un registro, un acto forzoso, tendrá que se tendrá que tener un registro en la carpeta, ¿no? Para un acto forzoso o hacia el imputado, ¿no? Se le pretenda recabar una muestra de fluido corporal de manera forzosa, bueno, pues tendrá que haber un registro, ¿no? Y también, bueno, pues también dice que previo al procedimiento se le hará todo el conocimiento, sus derechos y demás. Pero al final de cuentas, no hace una definición clara y precisa. Quiero que ustedes me entiendan, ¿no? Sino que tenemos que hacer una interpretación sistemática, conjunta e integral. Y esto nos remite al artículo 16 constitucional. El 16 constitucional, en su párrafo primero, nos refiere que el acto de molestia, que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, posesiones, papeles o documentos, ¿no? Entonces, aquí ya es donde podemos hacer un concepto, incluso hasta apoyándonos de la doctrina. Ignacio Burgoa, ustedes lo conocieron, si no, pues que no lo han conocido, es un gran tratadista de derecho constitucional, nos afirmaba que el acto de molestia es un acto emitido por autoridad competente con la intención de menoscabar o limitar temporalmente, preventivamente o provisionalmente ciertos bienes del gobernado. Y los bienes tutelados en favor del gobernado son los que están previstos en el artículo 16. Su derecho a su familia, es decir, los derechos familiares que tuviera frente a su familia. No es que la familia esté tutelada como ajenos al conflicto, sino él es gobernado frente a sus derechos familiares, ¿no? Su derecho en relación a los hijos, a ejercer una patria potestad, guardia custodia, su derecho a convivencias, etcétera, ¿no? Entonces, son la familia. También nos habla del domicilio, es decir, que nos habla del derecho a la inviolabilidad del domicilio. Esta inviolabilidad del domicilio que no puede ser autorizada si no cumple con los casos específicos señalados en la norma. Hablemos de una orden de cateo. Si la orden de cateo no fue solicitada por el Ministerio Público, pues no cumple con ese requisito. O la orden de cateo que no haya sido, no sea especificado el lugar a inspeccionar o el lugar no coincide, ¿no? A lo mejor un número exterior un número interior que a lo mejor diga, bueno, pues en el departamento 5 está viviendo, es una pareja que se presume que vende droga, ¿no? Es una pareja que se presume que mató a tal persona, o que se presume que extorsionó. Entonces, en el departamento 405, ahí está el esposo y en el 406 está la esposa, ¿no? Pero bueno, pues la orden dice 405, pero pues ay, de perros, vamos al 406, ¿no? Eso no se puede hacer porque no se señaló el lugar exacto a inspeccionar. Entonces, una serie de casos en los cuales no se podría ahí tolerar, ¿no? No se podría emitir ese acto de molestia legitimado. Entonces, hay esos derechos al domicilio, los papeles, ¿no? Los papeles o posesiones, ¿verdad? Que tienen que ver con el ámbito civil, en cuanto a que no se le afecte su derecho en posesión, ¿verdad? No, por ejemplo, no podemos hablar, por ejemplo, en un caso de arrendamiento, en el caso en el que, independientemente de quien tenga la razón en el cumplimiento del contrato de arrendamiento, pues el arrendatario de repente diga, pues sabes que dame la posesión y te corro y te echo tus cosas a la calle, ¿no? Tendría que haber un acto de molestia conforme a la autoridad competente que pudiera declarar. Que ahí ya hablemos de un acto privativo, pero bueno. Entonces, estos bienes que están tutelados. Esta es la definición de acto de molestia.
Es decir, en síntesis, es una restricción a un derecho fundamental, ¿sí? A un derecho fundamental. Estos bienes tutelados que establece el artículo 16 son los derechos tutelados por la norma. Entonces, pero sin embargo, también se ha hecho una interpretación mucho más extensiva, que no solamente estos derechos o bienes que están tutelados en el artículo 16 pudieran ser los únicos, sino también todo derecho fundamental del gobernante, todo derecho, incluso su derecho a la intimidad, su derecho a su dignidad, etcétera. Entonces, ese es el acto de molestia. El acto de molestia no es una mera suposición, no es una mera sospecha. El acto de molestia no es porque, incluso se ha interpretado, hay una tesis aislada emitida por un tribunal colegiado del 18º Circuito, es decir, en el estado de Morelos, que refiere que no por el simple requerimiento de información que se haga en el lugar de trabajo del imputado, vamos a entender como una molestia, es decir, una intromisión en sus derechos, ¿no? Al final de cuentas, si el imputado diría, es que se me está afectando mi derecho a la integridad psicológica porque derivado de esa investigación a mí me está poniendo de nervios, bueno, pues entonces llegaremos al alcance de que todo imputado que diga que está nervioso, todo imputado que dice que se le está afectando, pues que se le dé acceso a la carpeta. No podemos llegar a ese extremo, ¿sí? Entonces, tendría que haber una restricción a los derechos. Aquí también viene una pregunta. El artículo 218 del Código Nacional nos refiere a acto de molestia, pero no nos dice si es un acto de molestia justificado o injustificado. Tal pareciera que tendríamos que hablar de un acto de molestia injustificado para tornarse la violación a derechos fundamentales. Sin embargo, aquí hay un principio general del derecho que debería de aplicarse que dice cuando la norma no distingue, pues el juzgador no deberá de distinguir. Los tendría que ser tanto los justificados como los injustificados. Inclusive en este amparo en revisión 347 de 2022, yo no pude observar si la Corte en un momento dice, en la parte final de la sentencia, porque, ojo, compañeros, es importante que no siempre nos vayamos con la lectura de la tesis jurisprudencial o aislada. Tenemos que revisar la ejecutoria, porque yo me he dado cuenta que dice una cosa distinta a veces, ¿eh? Ah, no, es que la tesis jurisprudencial dice esto, pero cuando te vas a la ejecutoria, ojo, ya desarrolla líneas argumentativas que no aplican en todos los casos que a lo mejor tú pudiste haber pensado, ¿eh? Entonces aquí nos a la ejecutoria. Por eso yo no ahorita les referí el número de la tesis jurisprudencial, les referí el amparo en revisión, la sentencia del amparo en revisión 347, diagonal 2022, emitido por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, aquí nos dice, yo no pude observar, pude observar lo siguiente. Se dice que el acto de molestia tendría que ser todo aquello que perjudique, que haya un perjuicio, que vaya en perjuicio del imputado. Cuando dice perjuicio al imputado, nos quiere decir que tendría que ser objetivamente una afectación a un derecho. No tanto lo que perciba el imputado. Ah, no, pues es que cualquier cosa que venga del Ministerio Público me afecta. No, tendría que ser objetivamente interpretado en cuanto a que hay una restricción, ¿no? Que no se apega a los requisitos formales y de fondo que establece la ley. Pero luego la Corte dice, que tiene que ser todo acto de molestia, todo acto de molestia. Entonces, todo acto de molestia que limite sus derechos. Recordemos que en la limitación de los derechos no es lo mismo perjudicar que limitar. La perjudicar es obviamente que sea un acto que esté violentando, transgrediendo la norma. Y lo que es limitar no necesariamente es perjudicar al gobernado. Puede haber restricciones o limitaciones constitucionales a los derechos fundamentales. Hablemos del caso de una medida de protección, una medida de protección que consista en la separación inmediata del supuesto agresor del domicilio. Es decir, lo que establece el artículo 137, los casos hipotéticos del 137. Entonces, esa separación es necesaria para garantizar la seguridad de la víctima ofendida, ¿no?
la víctima ofendida. Entonces, ahí, si existen estos, el nivel de estándar probatorio para decretar estas medidas de protección es un tanto bajo. Ya Jordi Ferrer, a mí me gusta mucho Jordi Ferrer, se los recomiendo, cuando nos refiere 10 casos de estándar probatorio. Y creo que estos 10 casos de estándar probatorio están siendo retomados por distintos sistemas jurídicos de diversos países. Me parece que uno de los primeros 5 estándares probatorios responde a, no necesariamente un estándar probatorio debe ser aplicado siempre en determinados casos, pero habría que ver estándares probatorios para poder el simplemente hecho de que la víctima manifieste viva el supuesto agresor en su domicilio, pues sea suficiente para decretar esa medida. No se requiere decir, bueno, pues no nada más lo denuncie, pero ¿qué cree? Pues no tengo una evidencia, no tengo un video, no tengo un testigo que diga que directamente me está golpeando, para que el ministerio diga, bueno, pues en tanto tú me entregas tu testigo, o en tanto que tenga el dictamen en psicología y me concluya que tengas afectación, entonces ya decreto la salida del agresor. No, el nivel estándar probatorio es muy bajo en estos casos y ahí es muy fácil que se decrete. El hecho está que ese estándar probatorio permita la limitación y justificada los derechos. Y ahí sí hablamos de un acto de molestia, pero la Corte dice que todo acto de molestia. Entonces, yo creo, y si hacemos una interpretación desde el artículo 218, cuando no hace una distinción, yo creo que tendría que ser cualquier acto de molestia, incluido ese ejemplo que les pongo de la medida de protección constante de la salida del agresor. Fíjense que aquí también es importante que en los actos de molestia, hay actos de molestia que no necesariamente están formalizados desde la norma, los expresamente señalados, sino también deberá ser cualquier acto de molestia. Y también aquí con la independencia de que estuviera señalado como imputado o no. Y aquí es lo que yo comenté desde un inicio, que es un poco perverso, porque no es lo mismo el investigado que el imputado. Fíjense que el artículo 211, ya se me va a caer el cafecito. El 211 del Código Nacional refiere ciertas definiciones de las calidades que tenga el sujeto. Si es un imputado, bueno, pues se le llamará genéricamente cuando se ha sido señalado como un autor o probable un partícipe de un hecho señalado por la ley como delito. Ya después nos dice, pues, quién es acusado, pues, quien se le haya formulado la acusación, y quién es sentenciado, pues, quien se le haya dictado una sentencia. Tal parece que hay como una correspondencia entre un acto y lo que es el sujeto. Pero respecto al imputado, no, ahí si se dan cuenta, no dice, se le formula la imputación, es imputado, ¿no? O sea, no nos dice eso. Ahí cambia la cosa, pero no es adrede, ¿eh? No es, ahí sí creo que hay una diferenciación, digamos, pensada por el legislador. Porque, y también algo también suspicaz, el que no se le haya puesto la palabra investigado. Porque el imputado es cuando se ha señalado, pero como lo dije hace ratito, señalado no por la víctima. Para efectos del artículo 211, no es que la víctima, no es que se diga que la víctima o el ofendido lo ha señalado, ¿no? Sí, claro, lo ha señalado desde el punto de vista gramatical, sí, lo señale, pero para efectos del 211 no es que la víctima o el ofendido lo ha señalado, o el policía apresor, o el testigo, no, es el Ministerio Público, el agente del Ministerio Público. Porque muchas veces pasa que se presenta esa denuncia, querella o acto equivalente, y todavía no ha habido un sistema de corroboración de esa información que se expone en la denuncia en la querella. Yo en la denuncia digo, bueno, pues Juan Carlos me pegó, bueno, lesiones, pero realmente si no se han efectuado actos de investigación para corroborar esa hipótesis fáctica, no se puede todavía hacer un señalamiento muy específico hacia Juan Carlos. Entonces, por esa razón, es hasta que el ministerio lo haga. Pero fíjense que es algo perverso, porque si se ha iniciado la carpeta de investigación, al presentarse denuncia, querella o acto equivalente como las declaratorias de perjuicio por la Secretaría del Delito Público.
se inició la carpeta de investigación. Y el Ministerio Público, después de 3, 4, 5, 6 meses, no ha formalmente realizado un señalamiento de que tal persona es un autor o partícipe, entonces no le llamamos imputado, se llama investigado. Genéricamente hablando, mientras exista la etapa de investigación, es investigado, genéricamente hablando. Porque específicamente hablando, imputado será una vez que sea señalado. No necesariamente en la formulación de imputación, no necesariamente. Porque no lo dice el Código Nacional, sino antes. Pero la pregunta importante. ¿En qué momento lo va a señalar? Es un tanto perverso, porque tendría que ser ante una autoridad distinta, el circo juez de control. Hablemos el caso, por ejemplo, del artículo, lo que es la devolución de vehículos, el artículo 239. A ver, les voy a poner, a ver si puedo compartir. ¿Puedo compartir? Creo que sí, ¿no? Fíjense, No. ahí está, ¿no? Está compartiendo, ¿no? El artículo 239, fíjense, el 239 nos refiere sobre el caso de, cuando tratándose de delito culposo ocasionado con motivo del tránsito de vehículos, estos se entregarán en depósito a quien se legitime como su propietario o poseedor. Y se refiere en qué casos se tendría que cubrir como requisitos en nuestro público para la entrega. Es decir, que no tenga reporte de robo, que el vehículo no se encuentre relacionado con otro hecho delictivo, que se haya dado oportunidad a la otra parte de solicitar y practicar los peritajes necesarios, no está posición fundada para la devolución de parte de terceros o de aseguradora. Pero viene el 240 y esto es algo importante, requiere aprobación judicial. Pero fíjense que dice en la aprobación judicial, segundo párrafo, en la aprobación judicial determinar si los bienes asegurados son indicio, evidencia física, objeto, instrumento, producto del hecho, el hecho delictivo, es decir, el injusto penal, determinando su conservación o su administración en términos de disposiciones aplicables. No refiere la probabilidad de que el sujeto sea autor o partícipe. No dice nada, solamente refiere el hecho delictivo. De tal manera que, por ejemplo, si hay un homicidio, hay un muerto, resulta que hay varios vehículos que aparecen en el lugar del hecho, sin los propietarios, sin los conductores, más bien no propietarios, sino sin los conductores, ese vehículo va a ser asegurado. Pero ese vehículo, obviamente, si vamos a suponer que está relacionado, este vehículo, vamos a suponer que en ese hecho de tránsito vehicular, el hijo de Juan Carlos, pues ya ven que se prestan, los papás le prestan el coche, pues se vio en un hecho de tránsito en el que hubo un muerto. Entonces, pero resulta que, pues, derivado de ese hecho de tránsito por delito culposo, se asegura el vehículo, lo remiten a la agencia del Ministerio Público, pero resulta que no hay un reporte de robo, pero sí está relacionado a un hecho delictivo distinto, que está relacionado con un secuestro, ¿sí? Con un secuestro. Entonces, en aquella carpeta de investigación, vamos a suponer que la del homicidio es en Miguel Hidalgo y la otra es en Iztapalapa. En la Iztapalapa está relacionado a un secuestro, pero resulta que si el propietario, el papá de este chavo, pues le va a decir al Ministerio Público de Miguel Hidalgo, ¿sabes qué? Yo quiero recuperar mi vehículo porque yo soy el propietario. Mi hijo, vamos a suponer, pues le dictaron prisión preventiva justificada en la audiencia de inicial. Entonces, pues él como poseedor no podría reclamar. Pero el propietario, que es el papá, se presenta a la agencia del Ministerio Público y le dice, bueno, pues mira, no trae reporte de robo, pero el MP le dice, ¿sabes qué? Está relacionado a una carpeta de investigación por secuestro. Pero obviamente, esta carpeta diversa está en Iztapalapa. El papá propietario va a Iztapalapa y entonces le dice al MP, ¿sabes qué? Pues yo soy el propietario de este caso, de este vehículo. No, yo no te puedo dar información, no te puedo permitir el acceso a la carpeta de investigación, porque yo no te voy a decir si tienes calidad de imputado o no. Presenta un escrito diciendo que le permita, que le defina qué calidad tiene.
Segundo, que le dé cita para comparecer y ser entrevistado. Y tercero, se le permita el acceso a la carpeta inicial. Y le dice el MP, tal y como pasó con el amparo en revisión 347, ¿sabes qué? Te niego todo. Oye, es que me estás... Ahí sí, por ejemplo, sí estaríamos hablando de una afectación a un derecho de propiedad y a un derecho de posesión. Ahí sí generaría el acto de molestia que está amparado bajo el artículo 218 y bajo los efectos del amparo en revisión 347. Ahí les puse un ejemplo. Pero el acto de molestia, como les comenté, pues hay varios, está formalizado o está, digamos, está diseminado en varios artículos del Código Nacional. Yo les puse un ejemplo de la devolución de vehículos, aseguramiento del mismo, aseguramiento y devolución de vehículos. También tenemos en el caso de las providencias precautorias, artículo 138. Las voy a compartir. El 138 nos refiere sobre las providencias precautorias. Me voy a permitir mostrárseles. Quizá algunos ya lo traen de memoria. Yo la verdad no soy, no es que yo hable mal de los demás, pero yo no memorizo mucho los artículos. Yo sí, la verdad, he visto jueces y abogados y pues que el artículo, la verdad, pues hay como que algunos sí se me quedan y algunos no. Pero conozco, lo importante creo que del abogado es la interpretación. Y que conozca la esencia de los artículos. 138, fíjense que aquí nos refiere que bueno, se establecen como providencias precautorias tanto el embargo de bienes como la movilización de cuentas y demás valores. Y entonces aquí ¿Cómo hartaste, Alexa? Que solamente son 2 requisitos para que el juez de control pueda autorizar estas medidas precautorias. Recordemos que las providencias precautorias, su finalidad es garantizar, no pagar la reparación, ojo, garantizar el pago de la reparación del daño, solamente. Y podrán ser decretadas por el juez. Entonces aquí solamente pide 2 requisitos. Fíjense, aquí lo dice, se desprenda la posible reparación del daño y la probabilidad de que el imputado será responsable de repararlo. Aquí sí ya nos está remitiendo a que sea autor o partícipe. Y aquí sí entonces tendría que ser llamado imputado. Aquí en esa audiencia de providencia precautoria son audiencias audiencias de control que se van verificando. El PlayStation, es que se mueve mucho, mira. El PlayStation. Ana María Morales, por favor, tu micrófono. Por favor, ¿puede apagar su micrófono? Gracias. Estas providencias precautorias que son decretadas por los jueces tendrían que verificar ambos requisitos, pero en ese segundo requisito que refiere la probabilidad de que el imputado sea responsable de repararlo, ya nos está diciendo intrínsecamente que es autor o partícipe de ese hecho que la ley señala como delito, porque obviamente tendría que exponer el Ministerio Público al juez, pues, ¿cuál es el hecho? No puede decir, Juan Carlos, malo porque y por tanto tiene que decretar la providencia precautoria. No, es decir, bueno, causante, ¿de qué, no? Y causante probable. En este sentido, aquí ya habría necesidad de público calificarlo como imputado. Y aquí entonces ya podría haber una situación. Pero ¿qué pasa en los casos en los que no lo señalado como imputado? Como es el caso de el aseguramiento de vehículos. El aseguramiento de vehículos, bueno, creo que ahí sí me faltó. Déjenme irme al del 240 otra vez. El 240, ahí nos dice 240. Bueno, sí lo comenté. El tema de que solamente refiere el hecho jurídico. En la aprobación judicial se determinará si los bienes asegurados son indicio de evidencia física, objeto, instrumento, producto de derecho delictivo, determinado su conservación o su administración en un término de disposiciones aplicables, pero ahí no refiere a que tenga que decir quién lo cometió probablemente. Hablaba del caso del muerto y que entonces no hay conductores. Bueno, si hay un muerto
O incluso hablemos el caso de que un cadáver con que se le encuentran orificios de entrada producidas por heridas por proyectil de arma de fuego. Pues en ese sentido, pues ese proyectil de arma de fuego se podrá determinar con peritaje que no fue un suicidio, que fue fue un homicidio. Pero la pregunta es, ¿y quién lo cometió? Entonces, aquí, para efectos del aseguramiento, no es necesario quién lo cometió. Con que exponga el Ministerio del Derecho Jurídico es suficiente. Aquí en este caso, aquí no habría necesidad de definir la calidad de imputado, porque no sabe quién es. Y si sabiendo quién es, el MP puede reservarse esa situación. Entonces aquí habría una forma perversa para ver si es un acto de molestia o no. Yo creo que aquí en el tema del acto de molestia, no es tanto si lo llama imputado o no, es un tanto de si hay afectación a derechos fundamentales, ya sea del investigado o del ya imputado. Yo les aquí cito algunos casos de casos que están formalizados desde la norma, en los cuales sí habría necesidad por parte del Ministerio de decirle imputado o no. Por ejemplo, ¿qué pasa con las medidas de protección en el 137? Bueno, 137 no nos dice que tenga que establecerse el hecho jurídico necesario, digo, aun cuando si es como antes es necesario para hablar para que se defina sobre cuál es la necesidad, pero realmente no se va a entrar al estudio profundo, ¿no? El 137 que establece las medidas de protección, basta con que el Ministerio Público señale que tiene una carpeta de investigación por tal hecho delictivo, violencia familiar supongamos, pero que existe necesidad de proteger a la víctima ofendida. ¿Y por qué? Porque viven ambos en el mismo domicilio. Con eso sería suficiente. Por eso de ahí el estándar probatorio que comentaba. Entonces, aquí también no habría una necesidad por parte del Ministerio Público de llamarle imputado. No obstante que se ha llamado a la audiencia la persona señalada, bueno, señalada por la víctima, ¿no? No habría necesidad, aquí no estaría ante la necesidad, porque no dice que tenga que exponer la probabilidad de que sea un autor o partícipe. Y también hablamos de igual manera con los actos con y sin autorización judicial, en los que son sin autorización judicial, la inspección de lugares pudiera afectar a la inviolabilidad del domicilio, aun cuando no hay que confundirlo con la orden de cateo, porque la inspección de lugares como un acto de investigación que no requiere autorización judicial, podría darse el caso en el que se entra al domicilio por voluntad del ocupante del lugar para que los peritos ingresen a levantar el cadáver. Y derivado del levantamiento del cadáver, los policías empiezan a investigar ahí la sala, en la escena del lugar, el lugar exacto donde fue encontrado el cadáver, hasta incluso quizá podrían revisar algunas recámaras. Ahí a eso se refiere con la inspección del lugar. Porque obviamente sería innegable decir que los policías no puedan entrar, nada más los peritos. Entonces, ese puede ser un ejemplo, aun cuando hay que tener mucho cuidado porque si hablamos, por ejemplo, de otras partes que no tengan que interés en la investigación, ahí sí podríamos hablar de una vulnerabilidad. Decir, bueno, pues si tú tienes necesidad de investigar algo en las recámaras que están al fondo, pues entonces tendrías que irte más bien por una orden de cateo. Porque si el objeto de entrar al domicilio es nada más el levantamiento del cadáver por parte de los peritos, tú, policía de investigación, ¿qué estás haciendo en las dos recámaras del fondo? Ahí, por ejemplo, no hablaríamos de un acto de investigación sin autorización judicial. Y ahí podemos sí hablar de un acto de molestia, en tanto que siempre que estas personas que posean el inmueble estén en la carpeta de investigación, que es lo más seguro. Siempre que no se tenga identificado exactamente la persona que produjo esa muerte, pues lo más probable es que los sospechosos sean los ocupantes del lugar y que estén en la carpeta de investigación. Entonces, ahí podría generarse un acto de molestia el que se intente enterar a las demás recámaras del inmueble, sin orden de cateo. También tenemos, por ejemplo, los actos o técnicas, aquí ya técnicas de investigación que ya requieren autorización judicial que puedan producir actos de molestia. El caso de la orden de cateo. Una orden de cateo puede efectuarse de manera legal o ilegal. Por ejemplo, en la ilegal podemos hablar de la designación de testigos que sean los propios policías y participen en esa diligencia, lo cual está prohibido. O que después de la diligencia se designen a los testigos de asistencia.
O sea, ciertas irregularidades que se pueden tornar en la ejecución de orden de cateo, no en la emisión, sino en la ejecución, que puedan derivar en una afectación a derechos fundamentales. Por ejemplo, también se puede pensar en otros actos de molestia, como la intervención en comunicaciones privadas y la conservación de datos, la envío de datos conservados en posesión de particulares, ¿no? Podría haber una afectación, etcétera. Entonces, aquí vemos que está diluido en el Código Nacional algunos actos de molestia que podrían afectar derechos fundamentales, independientemente de si el acto de molestia está emitido de manera lícita, de manera legal o no. Entonces, aquí me parece importante que siempre vulnera a la víctima, perdón, siempre se vulnera al gobernado. Y esta vulneración tendrá que ser en un derecho. Primero tenemos que revisar si es por parte del Ministerio Público, no de la víctima, no del ofendido, no del testigo, no del policía. Primero, un acto materializado por el Ministerio Público, no un acto que va a materializar, un acto que a lo mejor le dijeron que lo va a realizar, no, un acto que ya lo estaría realizando. Y desde luego que afecte derechos fundamentales. Esto con la independencia de si ya fue llamado, imputado o no en una audiencia. Claro, también otro caso más, digamos, que lo va a forjar al Ministerio Público a que le diga imputado, es obviamente en la audiencia inicial. Nada más que la audiencia inicial ya no tenemos problema, ya no nos metemos, porque ahí aparece, ya tuvo acceso a los registros de la carpeta de investigación. Pero en la víspera de la audiencia inicial, ahí es donde con más razón se le deben dar copias acceso y copias de la carpeta de investigación. Pero si no se le dan, ahí con más razón ya le estaría llamando imputado, pero no porque le vaya a formar la imputación, sino porque ya está siendo señalado como autor o partícipe de un hecho que la ley señala como delito, que motiva la generación de la audiencia inicial. Pero ahí con más razón habría la necesidad de mostrar la carpeta y obtener copias. Entonces, esto es lo que ha establecido la Suprema Corte. También quiero mencionar también lo siguiente. Esta Suprema Corte de Justicia también señaló en ese amparo en revisión 347/2022 que al emitirse este acto de molestia deberá el Ministerio Público resolver en un plazo breve cuál es su situación jurídica. Primero, en qué calidad jurídica se encuentra, y luego resolver su situación jurídica, que son dos cosas muy distintas, compañeros. La definición de la calidad de imputado o no, eso es una cosa. Y dos, si eres imputado, ¿cómo voy a resolver en tanto que si judicializo o no judicializo? En ese caso, la Corte dice, una vez que ya sea motivo de sujeto de acto de molestia, la autoridad ministerial deberá de resolver en un plazo breve. La pregunta es, ¿qué se entiende por plazo breve? Parecerá subjetivo. En esa sentencia del amparo de revisión no se especificó cuál plazo podría ser y no podría fijar un tiempo porque sería arbitrario. No son 2 meses, 1 mes, 2 semanas, 4 semanas. Lo que sí señala es que tomando en cuenta el plazo de la prescripción de la acción penal o de la pretensión punitiva, obviamente es el límite máximo, ¿no? Pero tampoco si la Corte tuvo la necesidad de fijar un plazo razonable para que resuelva, pues tampoco es hasta las últimas, ¿no? Hasta el llegado último día del plazo de prescripción, sino más bien un plazo razonable. La razonabilidad se debería entender en tanto que se vayan revisando actos propiamente de la autoridad ministerial, no así del imputado del imputado que por sí mismo diluya o retarda el procedimiento. Creo que aquí se pueden establecer las máximas que establecía aquella tesis jurisprudencial respecto al tema de la prisión a la duración máxima de la prisión preventiva de 2 años.
ya ven que existen ciertas excepciones para su prolongación, como es el caso de que se tome en cuenta si los actos de investigación que se están efectuando, su naturaleza, si el imputado ha realizado actos para desarrollar la investigación con más tiempo, etcétera. Una serie de parámetros para definir la necesidad de que la prisión preventiva se prolongue más de 2 años. Aquí me parece que también podríamos aplicarlo en forma analógica. Recuerden que la analogía está prohibida solamente para el delito y la pena, nada más. No está prohibida para las reglas procesales. No lo dice el artículo 14 en su párrafo segundo. La analogía y la mayoría de razones están prohibidas para el delito y la pena. Es decir, temas sustantivos, no adjetivos. Y la adjetividad, ahí podría haber una cierta analogía, en tanto que no vulnere las reglas del debido proceso legal. Entonces, previstas en el artículo 14 constitucional. Entonces, aquí, el plazo razonable que dice la Corte, podemos aplicar esos parámetros. Y dice, tan luego que se limite el acto de molestia, tendría que hacerse saber su calidad jurídica de imputado o no, y segundo, resolver su situación jurídica. Yo creo que aquí es un primer paso, compañeros. Me parece que si se les genera el acto de molestia, ahí donde en la petición por escrito se le diga, toda vez de que el acto de molestia fue afectado a mi cliente, o no necesariamente una afectación, sino fue sujeto a mi cliente, solicito 3 cosas: que se le diga la calidad jurídica que tiene; segundo, acceso a la carpeta de investigación; y tercero, pues, sea citado para entrevista. Yo creo que ahí podemos comenzar construyendo un nuevo comportamiento de los agentes del Ministerio Público, porque a pesar de que tenemos esta tesis jurisprudencial que es obligatoria para todas las fiscalías, va a haber una resistencia para su cumplimiento, y máxime por el régimen político que tenemos al día de hoy. Con un ejercicio del poder punitivo del Estado bastante diluido, bastante arbitrario, que pues a todas luces nos proyectan populismo punitivo tremendo, y más en tiempos electorales. Entonces, creo que vamos a ir cambiando el comportamiento de las fiscalías con los amparos, y en ese sentido, bueno, pues realmente esto es lo que yo quería comentar de este acto de molestia. El acto de molestia, en resumen, hay 3 casos para no permitir el acceso a la carpeta de investigación. Son constitucionales, ya lo dijo la Corte, pero en el tema del acto de molestia no es que se haya declarado su inconstitucionalidad en el último amparo en revisión que mencioné, sino hubo una interpretación extensiva, y esta interpretación extensiva insistió en cuanto a que un acto de molestia debe ser una afectación de derecho fundamental, pero siempre conforme a su dignidad, y siempre incluso reconoció la Corte que si ese acto de molestia, las consecuencias que pueden generar en la persona al sufrir este acto de molestia, como es una afectación a su estado psicológico, a los derechos de su familia, a su trabajo. Yo tengo un cliente en este momento de la Policía Bancaria e Industrial, está acusado de violación. ¿Saben qué me ha dicho frente a su familia? Casi llorando: yo no lo cometí, licenciado. Claro, tampoco nos vamos a regir de quién llora más, ¿no? Como ya ven que en la valoración de la prueba no puede ser por íntima convicción, sino por crítica, sana crítica. Sin embargo, bueno, pues uno se empatiza, pero también revisa la información probatoria disponible, y uno se da cuenta que, bueno, es falso. Entonces, no ha sido llamado a la investigación. Y no obstante que ya se presentó información probatoria para neutralizar riesgos procesales para efectos de una eventual orden de aprehensión, yo siempre les aconsejo eso. Siempre, si el MP les permite, ingresen información probatoria, aun cuando no sean citados, para que pues, pueda cambiar la perspectiva de ese Ministerio Público. No ha sido citado,
pero ya en su trabajo le están amenazando, le están advirtiendo que si continúa, porque creo que se está mediatizando el caso en redes sociales, en caso de continuar esta mediatización, se va a elevar a separar del cargo. Entonces, esto, imagínense, es una gran afectación a su ingreso económico, a su subsistencia, al mínimo vital, a los derechos familiares, por supuesto, o no derechos familiares, sino a sus obligaciones como familia, como padre, como esposo. Entonces, esto, por ejemplo, sí habríamos que analizar si esto afecta. Ha habido requerimientos de información a su fuente de empleo. Sin embargo, si lo hablamos desde el punto de vista estricto, no ha habido una restricción a un derecho fundamental como tal. Hay como lo dije hace ratito, hay una tesis emitida por el Tribunal Colegiado del 18º Circuito, es decir, Morelos, que dice, bueno, cualquier requerimiento de información no afecta a derechos, no debe ser por acto de molestia. Sin embargo, a mí sí me parece aquí que en caso de generar estas consecuencias, pero que tengan que ser objetivizadas a través de información probatoria, pudiéramos intentar el caso de interpretar que es un acto de molestia. Yo creo que el acto de molestia no es que venga de un acto formalmente establecido en el Código Nacional, sino que si ese acto afecta a derechos, como es el caso de mi cliente que les comento, de que le podría afectar en su mínimo vital, en su familia, podemos intentar establecer que es un acto de molestia. Y bueno, pues esto quería yo comentarles. Estoy a sus órdenes. La verdad que es un placer poder ver a 6, digamos, yo recorro y son 6 como hojas de personas que están conectadas. Agradezco inmensamente que hayan tenido el tiempo de escucharme y quedo abierto a cualquier pregunta con mucho gusto. Al contrario, muchísimas gracias por tu participación. La verdad, agradecemos infinito, maestro, que estés aquí con nosotros en domingo, ocupando parte de tu tiempo, cuando es un día de descanso, pero bueno, siempre todos los días son indispensables y necesarios para que podamos aprender. ¿Eh? Agradecemos infinito y pues a todos muchísimas gracias. Y si no tienen nada más preguntas que hacer, Alfredo. Sí, maestro, ¿me Sí, te permite? escuchamos, Alfredo. Sí, muchas gracias, maestro. Oye, maestro, me llamó mucho la atención cuando lo presentaron por su currícula y me gustaría mucho su opinión respecto a este tema que me parece interesante en cuanto al tema que hoy nos ocupa, porque en su currícula mencionaba que usted tenía pues algunos cursos o especializaciones respecto a lo que es violencia familiar. Entonces, no sé qué comentario nos pueda dar a nosotros los que estamos escuchando ahorita, cuando se trata de actos de investigación donde hay violencia familiar, pero no hay una investigación propiamente del Ministerio Público en cuanto a la equidad y el género. No sé si tenga algún comentario. El día de ayer el maestro Malagón hizo alarde de que cuando se trata, de acuerdo al 97 del Código Nacional de Procedimientos, si mal no lo entendí, es que cuando hay una violación de los derechos humanos, y entiéndase como derecho humano, por las cuestiones de violencia familiar, cuando hay equidad y género. Entonces, propiamente no estamos hablando de proceso, pero si me pudiese dar algún comentario en alusión a su currícula, y no obstante que ha tocado el tema de las actuaciones que tiene el defensor en la propia carpeta de investigación. Este tema no se tocó propiamente, pero no sé si sea propio para la pregunta y la respuesta que me puede dar. Sí, muchas gracias. Doctor, Sí, maestro. estimado Alfredo. ¿Contesto o se escucha otra pregunta? Maestro, usted está en libertad de tomarse el tiempo que necesite para ello. Nosotros estamos prestos a escucharle. Al contrario, independientemente de eso, bueno, si nos puede dar posteriormente una plática sobre el tema en particular, pues la verdad le agradeceríamos infinito, ¿no? Entonces, más que nada, estamos a la disposición de su tiempo, porque sabemos que es un día familiar y pues lo que usted determine. Encantado, encantado. Alfredo, pues, mira, aplicando el tema de la restricción al acceso a la carpeta de investigación, en el hecho que la ley señala como delito de violencia familiar, contraponiendo la perspectiva de género,
aquí ya hablamos de relación entre hombres y mujeres. Es un tanto como lo que dijo el quejoso en el amparo de revisión 347, diagonal 2022. Uno de los conceptos de violación que adujo fue que se violaba el derecho a la igualdad procesal toda vez de que se le daba más tiempo al Ministerio Público para integrar la carpeta de investigación que al imputado que es llamado a la audiencia inicial y que tiene hasta 144 horas. Decía, pues, que hay un desbalance. La Corte llegó a la conclusión que no hay ninguna desigualdad procesal, porque de acuerdo al diseño normativo, el Ministerio Público es una autoridad que encargada de esclarecer los hechos, y debido al esclarecimiento de los hechos, el imputado podrá, sí, efectivamente, desplegar su defensa en las 72, en la audiencia, 72 horas, 144 horas, pero también podrá tener una etapa de juicio para ello, inclusive los tiempos de prórroga de investigación en la fase complementaria. Entonces, a lo que voy es que hay ciertas notas distintivas entre los derechos de una parte y la otra. Acá en el caso de la perspectiva de género, la perspectiva de género no puede ser una justificación para transgredir el debido proceso legal. La perspectiva de género es una herramienta metodológica para visibilizar las asimetrías de poder existentes históricamente entre hombres y mujeres. Entonces, a lo mejor podemos decir, bueno, es que es una mujer y que por ser mujer no permiten el acceso a la carpeta de investigación. No, de hecho, en el debate de la no permisión al acceso a la carpeta de investigación no se toma en cuenta la perspectiva de género, porque la perspectiva de género tendría que ser tomada en cuenta para otros temas como pueden ser las medidas de protección, las medidas para todo tipo de, digamos, para todo tipo de resolución que tome el juez, pero en el caso de estos casos hipotéticos, no es un criterio predominante o existente para entonces debatir si se le debe permitir el acceso a la carpeta de investigación. O es que como es una diferencia de sexo, ¿cómo es posible que yo como hombre no pueda acceder a la carpeta de investigación, pero ella es la víctima y es mujer? Y ella es mujer, no es posible, es que es un exceso de la perspectiva de género. No. O sea, hay que revisar los casos de restricción a la carpeta de investigación y sobre esos casos de restricción irlos analizando. Pero el acceso a la carpeta de investigación tiene que ver con la posibilidad eventual de ejercicio de defensa. Si ya después, ya conociendo la carpeta de investigación, se toman resoluciones con base en perspectiva de género, habría que ver si efectivamente se aplicó la perspectiva de género. Pero el caso de violencia familiar, lo que sí es que no, sea violencia familiar, sea violación, sea lo que sea, siempre se deben respetar estos casos de si está detenido, de que se le permite el acceso a la carpeta de investigación, si está detenido, si ha sido citado para comparecer o recabar entrevista ya por parte del Ministerio Público Juez de Control. Y en el tercer caso, un acto de molestia que genera afectación a sus derechos, sea hombre, mujer, sea violencia familiar, violación, lavado de dinero, etcétera. Eso es a lo que yo quiero responder, Alfredo. No sé si pude desaparecer o al menos disminuir tu inquietud. Sí, maestro, nada más una de mis dudas era cómo son esas integraciones desde la perspectiva de la equidad y género por parte del fiscal cuando dice, o sea, obviamente que entiendo yo que cuando se trata de equidad y género es la vulneración de una posibilidad de un derecho humano. Entonces, ¿qué pasa cuando hay un sesgo en la fiscalía para, por ejemplo, hay una violencia familiar, por así decirlo, vamos a decirlo que es de hombre a mujer o mujer a hombre? Cuando solamente se ve desde un paradigma y no para decirle para los dos, ¿verdad? Quiero Sí, más, sí, nada más nada más voy a abarcar menos de un minuto lo que me dices. Eso sí bueno, sí, lo podemos ver, por ejemplo, en el caso de la necesidad de citación del Ministerio Público, porque recordemos que en el caso de detención, pues si se da el caso urgente, la flagrancia no nos importa si es perspectiva de género. Al final, pues va a ser detenido, por cierto, en los casos del 146. Pero, por ejemplo, la citación ya queda al arbitrio del Ministerio Público.
porque yo me pregunto, en el Código Nacional, ¿se han señalado los casos específicos por los cuales deberá ser citado? No, no expresamente no dice. Queda a la política criminal de la Fiscalía. ¿En qué casos sí y en qué casos no? Hemos visto en la práctica que en el delito de violencia familiar no los cita. Primero, porque no puede ser motivo de un mecanismo alternativo de solución de controversias por no ser una de solución, no ser solución alternativa del conflicto. No puede ser acto reparatorio, tratándose nada más de la violencia familiar, porque en estricto sentido, bueno, sí, en toda la violencia, es que iba a decir el tema de la violencia equiparada, pero la violencia familiar equiparada dice que también. Entonces, en ese sentido, no hay acuerdo reparatorio. Entonces, ¿para qué va a llamar al imputado para un mecanismo alternativo? Pues no. ¿Podría llamarlo para el esclarecimiento de los hechos? Habría que ver cómo es la mecánica. Porque si se va a basar en el puro dictamen en psicología, no importa lo que diga el imputado, no lo va a citar. Entonces ahí, por ejemplo, puede haber un sesgo, como usted dice, de perspectiva de género. A lo mejor sí para esclarecimiento de los hechos, sí es necesario llamar al imputado, pero diga a la MP, vamos a poner una mujer. No, ¿cómo crees? La mujer tiene toda la razón. Pudiera haber sí sesgos cognitivos en temas de equidad de género, en temas de desigualdad de género, para poder girar la citación para ser entrevistada. Cuando realmente otro ministerio podría decir, no, llámesele para esclarecimiento. Entonces, yo tengo dudas. Adelante. Norberto. Gracias. Norberto. Sí, buenas tardes. Reciban un saludo ahí cordial desde el estado de Sinaloa. Sobre ese punto, ¿no? Estamos hablando justamente en la fase, ¿no? de la audiencia desformalizada. Efectivamente, cuando se trata de ese tipo de hechos delitosos, violencia familiar, violación, etcétera, ¿qué se puede hacer ahí, doctor? Cuando se le niega las copias de los registros de la carpeta inicial, ¿será procedente un amparo indirecto? Puesto que ahí se le está denegando un derecho, vaya pues, hay una violación al debido proceso, ¿no? Por parte del presunto imputado. Pudiera acudirse ahí a un amparo indirecto. Es cuanto, me parece muy interesante ese tema. Gracias, muy amable. Norberto, buenas tardes. Nada más quisiera yo aclarar, ¿la fase formalizada o no? O sea, ¿fase inicial o complementaria? Fase desformalizada, inicial. Porque escuché formalizada, porque cuando se trata de la fase formalizada o complementaria, ya para ese momento el juez de control, como garante de los derechos del imputado, tuvo que haberle permitido el acceso, haber pedido al Ministerio Público que le permita dar copias al imputado y a la defensa. O sea, es muy difícil, casi imposible ver a un juez de control que no lo haga. Entonces ahí no tenemos problema. La fase complementaria inicia desde la promoción de imputación. Entonces ahí no tenemos problema. Pero en la fase inicial es donde se han generado los problemas por el campo de acción que tiene el Ministerio Público. Como dicen por ahí coloquialmente, es cancha del Ministerio Público. Claro está que, entre comillas, porque también los actos de restricción de derechos fundamentales están supeditados a lo que ya el juez de control. Entonces, pero ahí en ese caso, a mí me parece que cuando se niegan estas copias de la carpeta de investigación, habría que ver, y siempre que ya estemos ante los casos de levantamiento a la reserva de la carpeta, yo creo que ahí lo deseable es precisamente promover amparo con apego a la contradicción de tesis 149 diagonal 2019. Es una tesis jurisprudencial aplicable para cualquier fiscalía de la República, y ahí se trató justamente a la negativa a las copias de la carpeta de investigación, pero siempre y cuando se haya levantado los casos de reserva al acceso a la carpeta. Perfectamente, una demanda de amparo. Gracias, doctor. Muy amable. Claro, si no lo hace de otra manera,
Claro, no me estoy refiriendo de manera ilegal. Alguien me diría, oiga, es dinero. No me refiero a que, por ejemplo, hablemos con el fiscal, hablemos con los mandos de arriba, ¿no? A lo mejor aquí, en términos prácticos, se podría decir, bueno, vamos a llamar, si el auxiliar ministerial no quiere darnos copias, pues habla con el agente ministerial. Si el agente no quiere, pues habla con su responsable. Y así podemos irnos. En caso de que ya, pues ya no sea prudente, pues vete al amparo, ya para que pierdes tiempo. Gracias, muy amable, doctor. Antes de la audiencia. Celia, Sí, gracias. Celia. Buenos días, maestro. ¿Sí? ¿Me escucha? Sí, plaza seria. Disculpe, tengo un problemita con mi cámara. Excelente ponencia, maestro. Le agradezco profundamente su tiempo. Tengo una situación y me gustaría saber cuál es su opinión al respecto. Les saludo de aquí de Salina Cruz, Oaxaca. Me contratan para checar un asunto por un narcomenudeo en la ciudad de Tuxtepec, aquí mismo en Oaxaca. En ese sentido, comparecí ante la fiscalía primero, ya tenían, haga de cuenta que todo deriva de una orden de cateo. Se supone que el personal de la fiscalía ejecuta este cateo y encuentran algo mínimo, atendiendo a que la tabla de la Ley General de Salud marca unos parámetros. Este señor tenía 10 bolsitas con poco más de 13 gramos, si no mal recuerdo. El acuerdo inicial que pude observar en la carpeta digital, porque misteriosamente no apareció la carpeta real el día que yo fui a Tuxtepec, este, decía por posesión simple. Sin embargo, cuando tratan de cuando lo presentan ante el juez de control, este, estaba obviamente fuera de tiempo. Como no amerita prisión preventiva en ninguna de sus causales, el juez de control asertivamente únicamente da una fecha y pues deja en libertad a este señor. Cuando yo voy y trato de accesar la carpeta física, no se encontraba. Hice mi solicitud al juez de control y el juez de control ya acordó, primero, la personalidad mía y segundo, que la fiscalía me otorgue copias de todas las actuaciones. Lo curioso es que las copias vienen incompletas. Eh, He estado tratando de aterrizar una audiencia con el fiscal y pues siempre está cargado de trabajo. Yo comprendo esas cargas de trabajo. Sin embargo, yo voy más allá. ¿Cuál sería la forma idónea en la cual yo pudiera encontrar pues la actuación propiamente del cateo? Porque la diligencia no viene inserta al momento de hacer la imputación en la carpeta de investigación. El fiscal únicamente inicia la carpeta con la puesta a disposición que hace la policía ministerial con el mínimo de droga y inicialmente es por posesión simple. Sin embargo, en la audiencia que yo ya pude rescatar del juzgado de control, ahí lo está tratando de imputar por narcomenudeo, lo cual obviamente el juez de control eh, da la pauta y acepta únicamente por la posesión simple. No sé si pudiera auxiliarme en ese sentido para ver cuál es la posibilidad o el medio idóneo antes de irme al amparo, porque ya he tratado de hacerlo de manera, pues, amistosa y pacífica en la fiscalía, pero de la diligencia completa del cateo, porque sí se sobrepasaron y espero no herir susceptibilidades, pero luego el personal de la fiscalía, sobre todo la parte operativa, pues es un poquito, este, vaya, se perdieron cosas durante el cateo. Perdón. Hay una reclasificación del delito ahí, ¿no? Sí, ya la reclasificación está hecha, sin embargo, ya ahorita en el juzgado de control me dieron la fecha para la imputación por posesión simple. Así es como el juez de control acepta la causa. Sin embargo, no tengo yo completa en la carpeta de investigación la diligencia del cateo. En ese caso, independientemente de la calificación jurídica que le dé al hecho la formulación de imputación, lo más importante, y para efectos de una audiencia inicial, lo más importante es ya la formulación de imputación. Independientemente de qué resuelva la vinculación al proceso,
Pero al final de cuentas, la calificación jurídica, para lo que tú me dices, obviamente sí importa, pero hay que tener en cuenta que el Código Nacional nos refiere que los registros de investigación, todos, aun cuando no constituyan antecedentes, deben ser mostrados al imputado y a su defensor, inclusive aquellos que no vaya a llevar para la audiencia de juicio, cuando hablamos de etapa intermedia. Cuando hablamos de un descubrimiento probatorio en sentido amplio, recordemos que hay sentido amplio y el sentido estricto. El sentido estricto ya es propiamente se verifica ya en la audiencia, en la fase escrita de la audiencia intermedia. Hay ciertos plazos para realizar el descubrimiento probatorio. Si no, en sentido amplio, es el imputado y su defensor lo tiene desde que tiene acceso a la carpeta. Es un descubrimiento probatorio en sentido amplio. Entonces, también aquí aplica lo de la evidencia intermedia. El descubrimiento probatorio, desde que accede a la carpeta, deberá de conocer todo, incluso aquello que no lleve a la audiencia inicial, todo, incluso todo aquello que afecta o no afecta al imputado. Entonces, en ese sentido, la diligencia de cateo, con más razón, si está emitida por un juez de control, tendría que haber esta información en la carpeta. Yo creo que eso es fácilmente debatible en la audiencia inicial, porque en la audiencia inicial es el momento en el que se va a mencionar al juez si está debidamente impuesto de los registros de la investigación. Y un registro de investigación, aun cuando no sea antecedente de investigación, que así lo señala el Ministerio Público para efectos de su estrategia en la audiencia, tendría que ser mostrado ante ti y tener copias, por supuesto. Altera, Ok, es decir que, el derecho de perdón, defensa. Aquí es mucho así, como ya ves que ya tienes, tengo entendido que tienes señalada audiencia inicial, ya tienes fecha y hora. sí, maestro, ya tengo fecha para Creo imputación. que ya no agotes un amparo o no agotes el tema de, bueno, no hay recurso ordinario, pero el amparo no creo que sea necesario, dada la prontitud de la audiencia inicial. Y la audiencia inicial es el momento para debatir sobre la entrega de todos los registros de la carpeta de investigación, electrónicos, físicos, si hay un cateo o no hay un cateo, esto con la independencia de si los va a usar o no en la audiencia inicial para solicitar vinculación al proceso. Gracias, maestro. Otra cosa que me brinca es que el señor es narcodependiente, o sea, era para consumo personal. Pero bueno, eso ya yo lo debatiré al momento de la audiencia. Y va a ser sujeto de tu estrategia de defensa o teoría del caso. Así es, maestro. Excelente. Pues gracias por su tiempo, sobre todo fin de semana, que se supone que debemos estar en familia, la mayoría de los que pues nos dedicamos a esto. Le agradezco sus atenciones a la orden. Maestro Alejandro Bendaño, muchísimas gracias por su participación a nombre del Grupo de Estudio Luna, representada por su fundador, el doctor Gabriel Luna Núñez, los participantes y una servidora. Le agradecemos infinito su participación en esta ponencia y quedamos presto a una próxima ponencia por parte de usted. Usted nos indica y muchísimas gracias. Y si no tiene nada más, doctor Gabriel. Sí, está mi amigo Julio Chu, de aquí de nuestro querido y bello Veracruz, que espero verlo pronto. Sí. Julio, adelante, Julio. Sí, buenas tardes, doctor. Mucho gusto en saludarlos a todos. Saludos. Sí, me nace una duda, una inquietud para ver si me puede apoyar a disiparla ahí el maestro. Consistente en lo siguiente, en una carpeta de investigación por un delito patrimonial, solicité la devolución de los objetos del robo, y el Ministerio Público ha sido omiso en pronunciarse al respecto, ¿sí? Y por fuera de las cuestiones legales argumenta simplemente que ya no están las cosas y que pues simplemente haga lo que tenga que hacer. La pregunta es, ¿cómo combatimos esta omisión del Ministerio Público ante el juez de control, un amparo indirecto o a su consideración? ¿Qué es lo que procedería? Dices que objetos del robo.
Sí, Por tanto, son objetos del delito. Eso no va a ser no va a poder ser combatido por vía de impugnación, porque en un primer momento está asegurado, hay una determinación de aseguramiento, que posteriormente, al llevarlo a juicio, va a pedir su decomiso. Entonces, mientras dure todo el procedimiento penal, no se va a poder devolver un objeto robado. Vamos a poner que le robó la cartera, le robó el celular. Eso, claro, a ver, quiero también aclarar. Supongo que es como víctima ofendido, ¿verdad? Como asesor jurídico, ¿verdad? claro, sí. Obviamente, en el caso del imputado, desde luego que no. Pero en el caso del asesor jurídico víctima ofendido, claro que sí, en tanto que sea, ahí sí, en tanto que sea un objeto susceptible de devolución, y el asesor jurídico de la víctima ofendida tendría que combatirlo a través de me parece que podríamos irnos con un amparo. Realmente no hay un recurso específicamente para ese tipo de cosas. Podrías intentarlo, yo no he visto en el Código Nacional algo así, o en la interpretación jurídica. Sin embargo, podría caber el amparo indirecto. Habría nada más que revisar el tema de los actos de imposible reparación, pero bueno, inclusive, pues, el tema de que ha habido una omisión y por tanto debería resolverse en un plazo razonable de tiempo. Las violaciones al derecho de petición siempre son procedentes en el amparo indirecto. Entonces ahí podríamos empezar, siempre que desde luego no haya recurso legal, pero yo en el Código Nacional no he visto un recurso legal de ese tipo. Entonces el amparo indirecto sería el idóneo para que resuelva esa omisión en el plazo más prudente. Y ya viendo lo que la autoridad responsable resuelva con apego a la ejecutoria del amparo, pues entonces ya define si te vas a un segundo amparo o no. Claro, siempre. Ok, doctor. Víctima ofendida, asesor jurídico, desde luego, el imputado del defensor, ni le interesa. Ok, agradezco mucho su opinión. Placer. Maestro, pues muchísimas gracias. Y si no hay más preguntas de los demás, pues ha sido un honor tenerlo con nosotros y aprenderle, mi querido amigo maestro Alejandro, y a la orden. Muchísimas gracias, maestro Gabriel Luna. Es la verdad un privilegio estar en este círculo de estudio, y especialmente en domingo para ustedes. Yo por mí no tengo problema, al contrario, cuando el día que ustedes me llamen, ahí estoy. Y bueno, pues cualquier cosa, bueno, pues estamos en contacto. Bueno, mis redes sociales se me permiten dar, me pueden buscar como Alejandro Avendaño o Alex Avendaño, que es otra cuenta que uso. Con mucho gusto, nada más eso sí, en el Messenger, nada más dígame, yo lo vi en estudio, en el diplomado dominical de Luna y Asociados, ya con eso los acepto con todo gusto. Pues Muchas muchísimas gracias, maestro, y bonita noche, bonita tarde para todos. Normita, Ludwig, Jaime, Alfredo, Jesús, Betty, Ivancito, Jack, José Ulises, Víctor Coria, Uriel, Gabriel, Ginita, Julio, Gerard, todos, pues gracias por tomarse su tiempo, estuvo muy buena la charla y sigamos aprendiéndole al maestro. Bonita tarde para todos. Excelente domingo. Buenas tardes para todos, muchas gracias. Gracias, igualmente. Buenas tardes. Gracias, bonita tarde. Saludos a todos. Muchas gracias. Gracias, Gracias, bueno, gracias.